Noches a todos, espero se encuentren bien. Quiero que abra su Biblia, por favor, en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Nosotros hemos venido hablando y estudiando el libro de Efesios durante ya un buen tiempo y bueno, estamos por la mitad del libro de Efesios y sabe, algo interesante del libro de Efesios es que esta carta que escribe el apóstol Pablo es muy equilibrada, tiene 6 capítulos, 3 capítulos, la mitad hablan de la parte doctrinal de todo lo que Dios ha hecho, todo lo que se ha ganado en Cristo Jesús, y los últimos 3 capítulos habla de cómo se debe vivir de acuerdo a eso que Dios hizo. Entonces es una carta muy equilibrada, una carta que pues en realidad nos sirve a nosotros, bueno, todo lo que está en la Biblia nos sirve, pero pues nos permite ver cómo la doctrina de Dios es aplicada en la vida. Hay algo que sucede, hay un dicho, digámoslo así, y es que si usted quiere poner de acuerdo a un grupo de personas, es más fácil reunir a una manada de monos, de micos para una fotografía, que poner de acuerdo a las personas. Y no sé si usted ha experimentado esa realidad al intentar organizar un evento, al intentar organizar algo, y así no sean muchos, sino 4 personas, 5 personas. Y entonces usted empieza, bueno, ¿y a ti qué color te parece? Entonces uno dice blanco, el otro dice, no, yo prefiero como negro, no, yo quiero gris. Y para que se pongan de acuerdo solo 4, no más a veces 2, esposo y esposa, para que se pongan de acuerdo, es ya un complique, porque cada uno tiene un interés, cada uno tiene un deseo, cada uno tiene aspira a algo, y entonces pues quiere que eso se dé realidad, y bueno, cuando no, pues entonces a veces surgen problemas, conflictos, qué cosa. Y si usted va aumentando el número de personas, no, vamos a poner de acuerdo a 10, a 15, a 20. Eso es muy complicado, es dificilísimo. Bueno, esta noche yo quiero que miremos, vamos a mirar 4 versículos del capítulo 4 de Efesios, y tú vas a ver cómo nosotros estamos unidos, pero también somos diferentes. Cómo la unidad que hemos tenido en Dios, en lo que Él ha hecho, su sacrificio, que nos hace parte de una familia, de un cuerpo que nos lleva a ser miembros, ahora se hace evidente, y es que somos diferentes. Pero ¿cómo es que opera esa diferencia? ¿Cómo es que se da esto? Es lo que quiero que esta noche miremos, y quiero que tú y yo aprendamos algo. Ahora, a lo largo de todo lo que viene de aquí en adelante, tú y yo vamos a estar viendo algunas cosas muy, pero muy importantes acerca del ministerio en la iglesia, de por qué es importante tener personas en la congregación que ejercen un ministerio, cómo es que eso nos edifica. Así que vamos a leer Efesios capítulo 4 desde el versículo 7 en adelante. Dice así la escritura: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y quiero que te fijes, bueno, vamos a mirar 3 cosas en este pasaje principalmente. Primero vamos a ver la realidad de la iglesia, y vamos a ver ahora por qué eso funciona de esa manera. Hasta este momento, todo lo que ha dicho el apóstol Pablo tiene un objetivo. Hasta este punto, lo que Pablo ha estado preocupado por decirle a la iglesia es: somos miembros de una familia. Ya no son ni extranjeros ni advenedizos, sino que todos son miembros de la propia familia de Dios. Todos son conciudadanos, todos estamos en la misma, en el mismo barco, en la misma familia, hijos de Dios.
Las diferencias raciales, las diferencias económicas, las diferencias sociales ya no son importantes acá, y pareciera que después de que Pablo dice todo eso, como que todos somos iguales y como que todos hacemos las mismas cosas, pero resulta que no. Y eso es lo que dice ahí el versículo 7. El apóstol Pablo, después de hablar de la unidad, dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y esa palabra, ese pero, es muy importante porque Pablo está hablando de la unidad y ahora pasa a hablar de la diversidad. Por eso el título esta noche de la predicación es diversidad. Porque a pesar de que somos un cuerpo, de que somos una familia, de que nosotros hacemos parte de un organismo que va para un mismo camino, que se va edificando conforme al propósito de Dios, somos diferentes. ¿Y cómo opera esa diferencia? ¿Cómo se da esa diferencia? Dice el apóstol Pablo ahí: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Somos uno en Cristo, somos uno por lo que creemos, tenemos un mismo Dios, un mismo bautismo, un mismo espíritu, somos uno, estamos llamados a la unidad, pero también somos diferentes. Y qué cosa tan sorprendente que la iglesia precisamente elimine las diferencias raciales, sociales, étnicas y nos diga: somos uno, somos iguales ante Dios. Dice el apóstol Pablo que en Cristo no hay ni hombre ni mujer, ni griego, ni judío, ni esclavo, ni libre, sino que todos son uno en Cristo. Aleluya. Pero somos diferentes, porque a cada uno de nosotros le ha sido dado un don, una gracia particular, permítame decirlo de esta manera, una función única, especial, dada por el Espíritu Santo para la iglesia en su vida. Somos diferentes, somos distintos. Como Pablo ha estado hablando de la unidad, de lo importante que es la unidad, nosotros mencionábamos y hablábamos en enseñanzas pasadas de soportar con toda paciencia, con humildad, con mansedumbre. ¿Y por qué hay que soportar y por qué hay que hacerlo en amor? ¿Por qué es necesaria la mansedumbre, la humildad? Por mantener la unidad. Nosotros soportamos por mantener la unidad. No solamente es porque esto me ayude a mí a crecer de manera personal. Yo le decía que el reino de los cielos son relaciones, y cuando nos relacionamos chocamos, y al chocar, si estamos en Cristo, eso nos lleva a crecer cada vez más hasta ser como Cristo Jesús. Pero no es solamente esa función personal, individual, particular, sino que hay un propósito más grande: la unidad. Mire, es tan importante la unidad en la iglesia que la credibilidad del testimonio de nosotros los cristianos depende de la unidad que tengamos. El Señor Jesús en Juan 17 está orando al Padre y le dice: oro para que sean uno, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjese, la unidad es fundamental en el evangelismo y a veces no lo pensamos, pero es fundamental porque está vinculado la unidad que tiene la iglesia a lo que creen. Pero volvemos aquí a lo que dice el versículo 7: pero somos diferentes. No estamos buscando la diferencia en lo social o en lo físico o en lo racial, en lo étnico, no, sino en la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús. Ahí es donde radica toda nuestra diferencia. Y quiero que te fijes en algo importante, y es que la unidad no implica uniformidad. Por eso el apóstol Pablo en este versículo dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Socialmente hay algo que han intentado buscar todos los pueblos y que las sociedades han intentado establecer, y es la igualdad de género, la igualdad económica, la igualdad social, la igualdad ante la ley. Bueno, la igualdad, tratando de decirnos que todos somos iguales. Ahora, la Biblia sostiene que todos ante Dios somos iguales.
la mujer, el hombre, tanto el de un color como el de otro color, somos iguales, pero al mismo tiempo no somos iguales. Y que suena como contradictorio porque somos iguales, pero al mismo tiempo no somos iguales. Somos iguales ante Dios porque Él a todos nos ama con el mismo amor, pero en los dones que hemos recibido somos diferentes. Y usted puede darse cuenta eso en las capacidades, en los dones que ha recibido cada persona y en los mismos dones que usted tiene. A veces las personas anhelan lo que tienen los otros. Yo quisiera tener ese don, yo quisiera tener ese talento. Mire, los que les gusta predicar, yo quisiera predicar como tal. No se piensan en el don que tienen, sino que anhelan el don del otro. El que canta, yo quisiera cantar como tal. Y claro, hay unos que cantan tremendo, entonces uno, ay, yo quisiera cantar como ese. Los que tocamos un instrumento, yo quisiera tocar como aquel. Pero esa diferencia ha sido dada ¿por quién? Por Dios. Y vamos a ver cuál es el precio de esos dones que hemos recibido. Don es un regalo, una gracia, algo que tú no hiciste para merecer, que te fue dado a ti. Vamos a ver cómo es que esto operó en nosotros y por qué se hace realidad. Dice ahí el versículo 8. Por lo cual dice, entonces Pablo pasa a explicar por qué tenemos dones. Dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Pablo pasa a explicar por qué tenemos dones, y para eso recurre a un salmo, el Salmo 68. Y él está hablando de nuestro Señor Jesús. Dice, por lo cual subió a lo alto y repartió y dio dones ¿a quiénes? A los hombres. Pero Pablo como que se ve en la obligación de explicar quién es ese que subió, y entonces dice, pero ¿cómo así que subió? Pues porque también bajó. Está hablando de Cristo cuando se encarnó, se humilló y luego ascendió a los cielos. Ese hecho, y esto es trascendental, teológicamente es el argumento para la existencia de los dones en la iglesia. Ese argumento, y vamos a ir un poco más allá, algo que a veces no consideramos, ese hecho que Cristo haya descendido, se haya encarnado y haya triunfado sobre los poderes espirituales, también es la razón y el motivo para que en el mundo hayan talentos. Y quiero que lo miremos en detalle. Ahora, antes de pasar a esto, tenemos que hacer una reflexión. Somos uno, pero somos diferentes. Cristo a ti te ha dado un don. A todos nos ha dado un don. Diga eso, amén. Tú tienes un don. Si no lo has puesto en práctica, es diferente. Pero tú y yo, todos tenemos un don, amén. Eso es una realidad. Como tal, tú tienes que primero pensar en lo siguiente: ¿qué estoy haciendo yo con el don que Dios me ha dado? Y alguno dirá, pero yo no tengo ningún don, yo no sé cuál don. Hágame el favor, acá tenemos un curso especial, la clase de 401, me están haciendo allá señas, en donde nos enseñan a descubrir cuál es el don que tenemos y cómo tú lo puedes poner en práctica. Y ahí haces un test y te enseñan algunas cosas importantes de las habilidades, experiencias y los dones que has recibido. Lo primero es que tú tienes un don, pero necesitas ponerlo en práctica. Necesitas ponerlo a funcionar, a trabajar. Te van a pedir cuentas de ese don. Eso es otra cosa que tienes que tener pendiente. Te van a pedir cuentas del don. Ay, pero es que yo no siento que tenga un don, porque a veces pensamos y consideramos que los únicos dones son o tocar la guitarra o predicar. No hay más dones. Danzas, bueno, las cosas como visibles, entonces son las que esos son los dones. No hay otro, no, sí hay más dones. No necesariamente es uno visible. Hay dones y ministerios que pasan desapercibidos, pero que son fundamentales. Te van a pedir cuentas de tu don. Eso es lo segundo. Y lo tercero, como tú tienes un don y debes poner a trabajarlo, porque te van a pedir cuentas, no debes envidiar lo que tienen otros.
No debes anhelar lo que otras personas tienen. Y en eso todos los seres humanos, en mayor o en menor grado, y todos los cristianos, sí que fallamos. Porque queremos el don. Miramos, como decía hace un rato, cómo evangeliza él. Uy, yo quisiera evangelizar como lo hace él. Vemos cómo predica aquel. Yo quisiera predicar como lo hace él. Los que somos pastores, yo quisiera la iglesia que tiene aquel. No tienes que envidiar el don que otro tiene, porque todos somos diferentes y todos tenemos una medida de la gracia de Cristo. Pero tú debes reconocer y entender que tienes un don. Debes reconocer que debes ponerlo a trabajar porque te van a pedir cuentas y no caer en la tentación de envidiar. Ahora sí, vamos adelante a lo que Pablo empieza a explicar en los siguientes versículos. Entonces dice ahí el versículo 8: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Bueno, y tenemos que entender esto. Subiendo a lo alto, entonces se habla de un movimiento de abajo hacia arriba. Y dice que ese movimiento de abajo hacia arriba llevó cautiva la cautividad. Nosotros podemos entender esto de dos maneras principalmente. El apóstol y el Salmo 68, que es donde el apóstol Pablo lo trae a colación, están hablando de un contexto de guerra en donde un ejército triunfante y ganador viene con el botín de guerra, que son ¿qué? Cautivos. Antiguamente, cuando un ejército quedaba ganador, traía a los soldados y al pueblo enemigo, los traía cautivos como botín de guerra. Y ellos eran ofrecidos como dones, como regalos. Así que la primera manera en que tú y yo podemos entender esto es que nuestro Señor Jesús, vino, derrotó el mal, derrotó a Satanás, derrotó la muerte, el pecado, y trajo a algunos que estaban allá presos, los escogidos, y los dio a la iglesia. Dio dones a la iglesia. Y entonces, si lo entendemos de esta manera, tú y yo vamos a entender que cada ministerio que es dado en la iglesia, cada don que ha sido dado en tu vida, es un don que no es tuyo, es un don que es para la iglesia. Es un don que bendice a las demás personas, porque Cristo murió en la cruz del Calvario para sacarte de la cautividad, y al mismo tiempo que te sacó de la cautividad, te ofreció y te regaló a la iglesia como un regalo. Por eso dice más adelante: y él mismo constituyó a algunos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Y si tú y yo lo vinculamos al contexto, entonces entendemos que el pastor es un regalo de Dios. ¿A qué? A la iglesia. Que el evangelista es un regalo de Dios. ¿A qué? Y así todos los ministerios, no solo esos 5 que mencionan ahí, sino todos los dones, todos los que cantan, los que están allá en staff, los que sirven, son regalos de Dios. ¿A qué? A la iglesia. Y mira la importancia que tiene esto. Primero es reconocer lo que Cristo hizo en nosotros al morir en la cruz del Calvario, que no solamente nos libró de la muerte eterna, aleluya, por eso, que no solamente nos ha dado vida, aleluya, sino que ahora nos dio dones, y algunos de nosotros, a todos, porque todos tenemos dones, nos regaló y nos ofreció a la iglesia. Por eso, la importancia de que tú pongas a servir tu ministerio, porque es un regalo de Dios a la iglesia. Que tú pongas en funcionar tu don. Es necesario. Mire, hermano, hay cosas que están apagadas en la iglesia, no porque Dios las haya apagado, sino porque, mi esposa decía, porque hay incredulidad. Claro, y es que cuando no creemos que tenemos un don de Dios y no nos movemos en un nivel de santidad y consagración alto, pues hay cosas que se vuelven como leyendas. Por ejemplo, hay un don, y es un don de interpretación de lenguas. Hay un don que es el don de lenguas, hablar lenguas angélicas y humanas. Y hay gente que, tomada por el Espíritu Santo, habla en otros idiomas y testifica de Cristo, o habla lenguas angélicas. Pero cuando usted escucha orar a una persona así, usted no entiende nada. Para eso se necesita otro don.
otro don espiritual que se llama interpretación de lenguas. ¿Y qué tan necesario que es ese don? Porque si existiera ese don, podríamos orar en lenguas en público, porque alguien inmediatamente podría decir: Dios dice esto y esto. Lo podríamos interpretar. Pero eso parece que fuera una leyenda, que eso fuera de quién sabe hace cuántos años, como que no fuera real, porque no lo hemos experimentado. Y no lo hemos experimentado porque el que tiene el don tiene miedo, porque el que tiene el don no está conectado al mover del Espíritu en el momento, y entonces no pasa nada. Y nosotros necesitamos esos regalos en la iglesia. Necesitamos esos dones moviéndose en la iglesia. Amén. Pero mire lo que hizo Cristo. Pablo en el siguiente versículo viene a explicar algún dato interesante, importante. Y entonces él dice acá: y eso de que subió y que descendió, ¿qué es? Entonces mire lo que dice acá: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Pues bueno, está hablando de la encarnación de nuestro Señor Jesús. Porque no es que estaba en la tierra y subió, no, estaba allá arriba, descendió, se humilló, venció a la muerte, subió a los cielos y dio dones a los hombres. Ahora, la segunda manera de comprender esto es: entendemos que Dios ha dado los ministerios y los dones para un regalo a la iglesia, pero también nosotros necesitamos comprender que lo que tenemos de Dios está fundamentado en el sacrificio de Cristo. Si tú tienes un ministerio, si tú tienes un don, si en el mundo hay talentos, es por el sacrificio de Cristo. Mira lo que dice el versículo acá. Y quiero que miremos el versículo. Este es el versículo 8, la parte final dice: y dio dones a los hombres. Y ahora vamos al Salmo 68 y miremos el versículo 18. Yo quiero que mires un detalle más y tú logres comprender cómo todos los bienes que tenemos provienen de nuestro Señor Jesús. Mira, hermano, cuando yo estudiaba esto y estaba leyendo esto, a uno le dan más motivos de alabar a nuestro Señor Jesús, porque no solamente todo fue creado por Él y subsiste en Él, sino que también todos los bienes que recibe el mundo son por medio de Él. Dice el Salmo 68, versículo 18, dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. El apóstol Pablo está hablando de este versículo. Este es el Salmo 68. El apóstol Pablo lo toma como referencia, pero el apóstol Pablo solamente le interesa explicar cómo es que los dones se hicieron efectivos en la iglesia. A él hasta ahora ese punto es el que le interesa. Pero yo quiero llevarte a considerar cómo lo que Cristo hizo no solamente nos ha bendecido a nosotros, sino que ha extendido al mundo parte de su gracia. Mira, dice la escritura, ahí en Efesios capítulo 1, que Dios nos escogió a nosotros antes de la fundación del mundo, en Cristo Jesús. Así que tú y yo fuimos escogidos ¿en quién? En Cristo. ¿Y por qué dice en Cristo? En el sacrificio de Cristo. De tal manera que, y aquí necesito hacerlo más claro, pero presten mucha atención. De tal manera que el sacrificio de Cristo, que está acá en el momento de la historia, fue tomado como la base para la elección que se hace acá antes de que todo fuera hecho. Lo repito, antes de que todo fuera hecho, Dios te escogió a ti y me escogió a mí para ser sus hijos. ¿Por qué motivo? ¿En base a qué? Al sacrificio de Cristo Jesús en la plenitud de los tiempos. No en el momento en que se fundó la historia, sino acá. Y entonces hay un lapso de tiempo, hay un lapso acá grande en donde fuimos escogidos, pero Cristo murió más adelante. La elección, tu elección, se dio de acuerdo a la muerte y resurrección y exaltación de Cristo Jesús. Dios ya sabía eso y por eso Él te escogió a ti para salvación.
porque Él ya sabía que Él iba a pagar el precio. No podemos pensar que solamente en el año 0 fue que, ay sí, ahí por fin Dios nos perdonó. No, eso se dio desde el comienzo de la historia. Porque por eso dice Efesios 1, versículo 3 y 4, que Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Eso es muy importante entenderlo. Eso es un motivo de alabanza, hermano. Porque aún antes de que fuéramos hechos, tú y yo ya habíamos sido escogidos. Y eso nos lleva a alabar más a nuestro Señor Jesús, porque es antes de todo, Él ya se había entregado. Aleluya. Antes de que el mundo hubiera sido hecho, Cristo ya se había entregado. Esto es increíble de pensar. Y probablemente usted, ¿qué es lo que está diciendo, pastor? Un poco enredado. Bueno, perdóneme por lo enredado, pero así es, hermano. Antes de que todo fuera hecho, tú y yo fuimos escogidos en Él. Pero también antes de que todo fuera hecho, en base al sacrificio de nuestro Señor Jesús, de acuerdo a su muerte en la cruz del Calvario, que venció a Satanás y a la muerte, se dio dones a la iglesia y talentos a los hombres. Mire, hermano, usted y yo tenemos que reconocer, y lo digo yo como músico que soy, que de los más grandes músicos que hay en la historia actualmente no son cristianos. Hace 400, 600, 500 años sí eran cristianos. Johann Sebastian Bach fue un músico, es reconocido como el músico del milenio. Fue un músico como usted y como yo, cristiano. Pero en esa época era protestante, así se llamaba. Pero eso se fue perdiendo, y los dones que Dios dio a la iglesia, la música, ahora usted los ve en el mundo. Gente con un talento. Pero ¿por qué ellos tienen esos talentos y por qué ellos tienen esas habilidades? Por el sacrificio de Cristo. ¿Y por qué ellos tienen dones también? Acá dice el versículo: y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ¿quién? Jehová. Y hay un concepto que tú tienes que comprender, y es la gracia común. ¿Qué es la gracia común? Es la gracia que Dios ha tenido con todos los seres humanos, incluyéndolos a nosotros, sus hijos, en donde por lo menos Él permite que el sol salga sobre buenos y malos. Él permite que haya bendición para buenos y para malos. ¿Usted se da cuenta que hay gente mala que prospera? Gente que blasfema y prospera. ¿Y por qué? Pues porque hay algo que se llama gracia común. ¿Y por qué existe la gracia común? Por el sacrificio de Cristo Jesús. Porque Dios nos ha tolerado por el sacrificio de Cristo Jesús. De lo contrario, no hubiera tolerado este mundo. Pero es el sacrificio de Cristo Jesús. Lo que aconteció en el año 33 de nuestra era fue pensado antes de la fundación del mundo como el argumento para dar a todos los seres humanos gracia común. A nosotros, los creyentes, se nos dio gracia especial. Pero para el mundo hay gracia común, en donde siguen vivos, aunque niegan a Dios. Aunque hay hombres que dicen: si es verdad que Dios existe, pues que un rayo me destruya, y se quedan así. Si ve que Dios no existe, eso se llama gracia común. Eso no se llama que Dios no pueda destruirlo, se llama gracia. Porque pobre necio ignorante que dice eso, dudando que Dios exista, cuando es real. Pero él sigue ahí, vociferando sus necedades por la gracia común, fundada ¿en quién? En Cristo Jesús. Y eso nos lleva a nosotros, hermano, a reconocer algo: nada de lo que tú tienes lo mereces. Lo que tú has recibido, lo que te ha sido dado, es de acuerdo al sacrificio de ¿quién? De Cristo nuestro Señor Jesús. Solamente en Él. Y maravilloso si logras comprender esto, que te llevará a adorarle a Él de una manera más profunda, es si miras que aún antes de que todo fuera creado, antes de que todo fuera constituido, de acuerdo a ese sacrificio, Dios escogió y Dios dio dones. Dios te dio habilidades y Dios te dio talentos. Aleluya. Decía ahorita Fanny, y leyendo Deuteronomio, el cántico de Moisés, decía que lo más interesante de este cántico es que
Moisés les está diciendo: Dios los ha bendecido, pero ustedes se van a desviar. Básicamente ese es el resumen de eso. Y ustedes lo van a abandonar a Él. Y aún así Dios siguió siendo fiel. Porque Moisés dijo eso, pero Dios siempre fue fiel. Y Dios envió a su Hijo porque amaba a su pueblo. Y Él fue fiel. Amén, amén, amén. Y entonces tú ves en esto algo para alabarle a Él. Porque nada de lo que tienes, ni el don ni tu ministerio, es tu capacidad. Y a veces tenemos la tendencia a creer que nuestro don depende de nuestra habilidad. No, nuestro don solamente es un regalo de Dios. Amén. Nada más. Miramos ahí el último versículo, dice, versículo 10: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aleluya. Mira, hermano, la humillación de Cristo, la exaltación de Cristo permitió que tú y yo fuéramos libres, permitió que tú y yo fuéramos salvos, pero también nos ha permitido estar en la plenitud. La plenitud es ser llenos con dones y con el Espíritu Santo. Amén. Somos una iglesia, somos un cuerpo. Nosotros necesitamos permanecer unidos. Por eso nos soportamos, pero también somos diferentes. ¿Por qué somos diferentes? Eso lo vamos a ver en las enseñanzas que siguen en estos días. ¿Por qué es necesario que haya esa diferencia? ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita crecer, porque el cuerpo necesita edificarse. Y tú eres importante en eso. Y yo no sé si tú has pensado que no tienes nada que hacer en la iglesia. Yo no sé si tú has considerado que es más que suficiente con solamente ir. Solo con que yo vaya a la iglesia, solo con que yo asista, ya es más que suficiente. O quizás tú has pensado: es que no hay que hacer nada en la iglesia, ya todo está hecho. Pero nosotros cada vez nos damos cuenta de la necesidad de tener más personas que ayuden en diferentes ministerios, tener más personas que ayuden a evangelizar en los parques. Tenemos más necesidad de personas que estén dispuestas a dar su tiempo para ayudar en el trabajo con jóvenes. Tenemos necesidad de personas que estén dispuestas a sacar su tiempo para ayudar a los jóvenes que están en las drogas, que entiendan lo que se siente en esa circunstancia y digan: yo voy y no tengo problema, yo entiendo lo que ellos pasan, yo sé lo que ellos están sufriendo. Necesitamos personas, y tú no puedes pensar que no eres útil. Amén. Póngase en pie, por favor. Y quiero que cierre sus ojos y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios y a nuestro Señor Jesús por lo que nos ha dado. Amén. Porque en Él tenemos dones y hemos sido llamados a grandes cosas. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú, al venir, al humillarte, al vencer, al ser exaltado, has dado a la humanidad los regalos más grandiosos: dones, dádivas. Gracias, Señor de los cielos. Gracias, Padre Celestial. Reconocemos que todo viene de ti. Gracias, Señor Jesús, porque tu sacrificio es lo que nos ha dado a nosotros no solo la salvación, sino ahora dones, regalos. Gracias. Gracias por esto. Y yo pido que tú seas tocando cada corazón, haciéndole entender que tú le has llamado, que tú le has dado un don y que es necesario que lo ponga en práctica, porque la iglesia le necesita. Por favor, Señor, llama. Espíritu Santo, toca los corazones de aquellos que piensan que no son útiles, de aquellos que piensan que no son necesarios, de aquellos que piensan que ya todo está hecho. Por favor, Señor, tócales.
Hazles entender lo importantes que son en el ministerio, en la iglesia. Por favor, Señor, glorifícate, Padre Celestial, glorifícate, Señor de los cielos. Señor, levanta a IBAC, a Bendición Abundante, como una iglesia empoderada en lo que tú nos has dado, Señor. Levántanos, por favor, Padre Celestial. Que esos dones que hemos recibido sean puestos en práctica, porque eso nos va a llevar a ser más como tú, Señor Jesús. Te lo pedimos, Padre Celestial. Gracias, Señor. Amén y amén. Tienes un don, solo tienes que ponerlo en práctica. Amén. La unidad no implica uniformidad. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.